Al principio de la actual administración, la Secretaría de Salud informó sobre la situación de la infraestructura en hospitales del país, misma que dejó un panorama de abandono respecto a la creación de unidades de atención. El documento titulado Compra Consolidada de Medicamentos 2019-2020 señala que son 326 unidades en abandono distribuidas en toda la República. El 49% de los 326 hospitales y unidades médicas inconclusos en el país, en los que invirtió la administración de Enrique Peña Nieto, son inviables y no podrán funcionar porque representan un riesgo para las personas, según indica el documento. De los 160 inmuebles de los que se suspendió la construcción, tenemos que 122 de las obras que cuentan con un proyecto de planeación están suspendidas, 38 más que están paralizadas no cuentan con un plan maestro de infraestructura, 37 son hospitales y 123 son unidades médicas. Además, se recibieron 57 obras adjudicadas en el periodo 2015-2018, de las cuales 9 fueron concluidas en el periodo de diciembre de 2018 a mayo de 2019, 32 estaban en ejecución con atrasos y 16 inconclusas. También 23 obras podrían terminarse este 2020, de las cuales 19 son centros de salud y 4 hospitales. Para poder rescatar al sector será necesario que la actual administración realice una inversión aproximada de unos 2.300 millones. Además, se necesitaría una inversión de 1.000 millones de pesos en equipamiento y 1.000 millones más para la plantilla de doctores y enfermeras, así como 838 millones para asegurar su operación, lo que representa un gasto total de 8.000 millones de pesos para el rescate del sector, considerando la inversión del 2019 superior a los 4.000 millones de pesos. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.